siempre he insistido como profesor, para bien o para mal, que uno tiene que tener claro, no debe perderse respecto al contexto de estudio, o sea, dónde vamos, eh, porque el derecho romano, el contenido del derecho romano, yo he tratado de explicarles que es un todo armónico, ¿ah? Un todo armónico. Todas las instituciones se van eh, acoplando con otras, ¿ah? De tal forma que a usted le entregue una visión genérica. ¿Dónde vamos? Hagamos un resumen apretado. ¿Qué estamos viendo en este momento? ¿Se acuerdan después de la clasificación de las cosas? Ya estamos en esta cuarta semana de la clasificación de las cosas, llegamos a la gran clasificación que nos interesa para estos efectos, es las cosas incorporales y las cosas corporales, aquellas cosas que tienen una entidad, digamos, que pueden ser sentidas, percibidas por los sentidos, ¿cierto? Las cosas corporales. Y las cosas incorporales. Y las cosas incorporales que se constituían en meros derechos, abstracciones del espíritu, meros derechos. Y dijimos que habían derechos extrapatrimoniales y patrimoniales. Dentro de los patrimoniales, derechos reales y personales, ¿se acuerdan que vimos diferencias? ¿Ah? Diferencias, especialmente en cuanto a las acciones. ¿No? Y en derechos personales dijimos que se llaman derechos personales o créditos u obligaciones. Y sobre eso lo vamos a ver en la segunda parte, en la parte final de nuestro ramo, en que vamos a ver la fuente de la obligación. Vamos a estudiar los contratos, los cuasi contratos, los delitos y los cuasi delitos. O sea, ¿de dónde surge la obligación? De acá. Y de los derechos reales dicen que nacen de la ley. ¿No? Entonces, estamos acá. Estamos viendo en las cosas incorporables, cosas patrimoniales, los derechos reales. Y se acuerdan que, y así un poquito más jadero con este cuadro, que ustedes tienen que distinguir entre los derechos reales en cosa propia y los derechos reales en cosa ajena. Los derechos reales en cosa propia, solo el dominio. O sea, todo este tiempo nos hemos dedicado a ver el dominio. ¿Qué hemos visto del dominio? Hemos visto un concepto, hemos visto características, hemos hablado de la copropiedad, hemos visto clases de propiedad, que en realidad es una propiedad nomás, la propiedad sí, las otras son en realidad posesiones. Hemos hablado a propósito del dominio, hemos hablado de la posesión, tema sumamente importante, y hemos hablado también del propietario civil dentro como la figura prototípica del dominio, ¿no es cierto? Y hemos dicho que el propietario civil es aquel que tiene una cosa idónea, idónea, que tiene capacidad y que tiene un título y un modo, ¿cierto? Y que existe un título y un modo. Si no existe la idoneidad de la cosa, si la cosa no es idónea, podemos llegar a la figura de la propiedad provincial, ¿te acuerdas del fondo provincial? Si el problema falla la capacidad, bueno, vamos a llegar a la propiedad peregrina. Y si falta finalmente un título y modo, vamos a llegar a la propiedad unitaria. Y la propiedad unitaria, dijimos además, a su vez, que es aquella que nos va a permitir llegar a ser propietario civil por la usucapión. Y hemos dicho en este estadio del curso que por usucapión se requiere justa causa y un título justo, o sea, no injusto, digamos, ni vicioso, ni, o sea, que no violento, ni clandestino, ni precario, que hay que tener una buena fe, una convicción de que no se lesionan derechos ajenos y que hay que tener un tiempo de posesión. El tiempo de posesión en la época clásica, muebles un año, inmueble 2 años. Pero estamos aquí, en los derechos reales, en cosa propia, el dominio. Y finalmente, el último tema que nos falta del dominio son los modos de adquirir, porque hemos analizado títulos, lo hemos nombrado, pero nos faltan los modos de adquirir. Y estamos aquí. Vamos a ver los modos de adquirir del derecho civil, del derecho vigente. Nos vamos a detener en cuál: usucapión y tradición. ¿Ya? Posteriormente a eso, ya para la segunda parcial, vamos a entrar a los derechos reales en cosa ajena. Derechos reales de goce, de garantía, la enfiteusis, perdón, la fiducia, la prenda y la hipoteca. Derechos reales de goce, vamos a ver en primer lugar las servidumbres, la superficie, la enfiteusis. Dentro de la servidumbre vamos a distinguir las servidumbres reales y personales. Servidumbres reales vamos a ver las rústicas, las urbanas, las continuas, las descontinuas, las aparentes, las inaparentes, etcétera. Y en las personales, vamos a ver servidumbres personales, vamos a tenernos en el usufructo, en el uso, la habitación y el operae servo. ¿Mm? Ese es el contexto. Está todo en los PowerPoint, pero es importante que manejen este contexto de estudio. ¿Y cómo se obtiene este contexto? A través de un mapa conceptual. ¿Ah? Mapa conceptual. Yo normalmente pregunto en el examen, fíjense, deme el contexto de estudio del uso, del derecho real de uso. Bueno, el derecho real de uso, profesor. Y volvemos para atrás y hacemos todo este cuadrito para explicar cómo es el contexto de estudio del derecho real de uso. Espero que estos videos les sirvan.
que lo complementen. Recuerden que siempre estudien primero sugerencias, solamente sugerencias. Estudien primero los PowerPoint, si tienen dudas, váyanse a los manuales y si no, bueno, y junto con los PowerPoint, vean estos videos, porque estos videos entran en la prueba. Ya muchachos, mucho éxito.